Hola, sean todos muy bienvenidos al módulo de costos y presupuestos. Mi nombre es Edgar Camacho y estaré acompañándolos a lo largo de estos videos para que hablemos de temas supremamente importantes en las finanzas de cualquier compañía. Seguramente para muchos de nosotros el concepto de costo sea realmente aún muy familiar y para los que no, es parte de nuestro trabajo que a lo largo de estos videos podamos entender un poco mejor las circunstancias de los costos, el impacto que esto tiene desde el punto de vista financiero para las compañías y cómo los costos se convierten también en el insumo primordial a la hora de prospectar y de construir presupuestos en el mediano y largo plazo. Dicho eso, es importante que tengamos muy en cuenta primero la base de todo el concepto del costo. Solemos siempre encontrar, de hecho, conceptos muy arraigados de lo que es costo, de lo que es gasto, y no siempre entender la diferencia de ellos es una tarea sencilla. Así que el primero de los puntos es conceptualizar el costo. Ahora bien, el costo, dentro de su concepto general, está enmarcado para la contabilidad dentro de aquello que se genera en la sumatoria de todo lo que se gasta para crear, para producir o para generar un bien o un servicio. Quiere decir entonces que el costo está directamente implicado con el producto, de tal manera que todo aquello que yo sume para producir el artículo o el servicio que estoy vendiendo es lo que reconozco como costo. De tal manera, si quiero costear la silla en la cual estoy sentado, debo tener en cuenta todos los materiales que hacen parte en el proceso de producción de la silla. Esto implica entonces la madera con la que está hecha o la pasta con la que está hecha, el aluminio, el metal que tenemos en cuenta para poderla producir, las telas, los acolchados, los tornillos, los pegantes, las ruedas, absolutamente todos los insumos que hacen parte de la creación del producto es lo que se conoce como el costo. Y precisamente la clasificación del costo, de lo cual hablaremos un poco más adelante, es un proceso fundamental para entender hacia qué lado va cada rubro gastado o en este caso costeado dentro de un producto y cómo en la contabilidad se lleva y cómo para la toma de las decisiones es importante reconocer en qué punto está. Ahora bien, hay un factor importante diferenciador a la hora de reconocer costos y gastos, porque solemos siempre hablar de lo mismo bajo un solo concepto y realmente son temas diferentes. Decíamos anteriormente que el costo está directamente arraigado a aquello que tiene que ver con la construcción del bien o servicio a negociar. Por otro lado, el gasto está relacionado con la operación o con la actividad misma de la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras por un lado debo tener dentro del costo todo lo que obtengo o todo lo que compro para poder producir mi silla, en el gasto está toda la operación de la compañía o del negocio que me permite poner esa silla en el mercado, venderla, cobrar por lo que vendo, ¿cierto? Y hacer esta operación de manera cíclica las veces que sea necesaria para que la compañía genere utilidad. De tal manera que, por el lado, en el costo tenemos la materia prima de la que hablamos, la mano de obra de la que hablamos, y por el otro lado, en el gasto tendríamos los operarios mismos de administración, secretarias, gerente, contadores, arrendamientos, pagos de servicios públicos, una serie de gastos o de valores, perdón, adicionales que hacen parte del gasto en la medida en que son necesarios para que la compañía funcione, más no para que se pueda producir aquel bien que se va a comercializar. Dicho esto, en una clasificación importante de lo que es costo y gasto y en la separación de lo que es costo y gasto, hay que tener en cuenta o recalcar la importancia del costo dentro del proceso de creación de precio. Y si bien la tarea nuestra durante el módulo de costos y presupuestos no es hablar de creación de precio, sí es importante que reconozcamos al costo como uno de los sujetos fundamentales a la hora de construirlo. Hay básicamente cuatro, sin que sean necesariamente los únicos. El precio tiene que ver, por un lado, como les decía, con el costo. ¿Qué tanto nos cuesta producir la silla en la que estamos sentados en estos momentos? Es uno de los primeros insumos para construir el precio. Además de eso, otro segundo insumo tiene que ver con lo que hablábamos previamente, con el gasto. ¿Cuánto me gasto en total en la operación para poder llevar mi silla al mercado? Y ahí también me está llevando un concepto del que hablaremos posteriormente, que es el punto de equilibrio. Y es básicamente cuántas unidades de estas sillas
al precio que se determine mediante esta metodología son requeridas para poder cubrir estos gastos que estamos hablando en este momento. Entonces, el precio construido por costo, el precio construido por gasto, gasto que está clasificado entre lo que es ventas y lo que es administración, porque finalmente la operación necesita administrarse en términos operativos, pero además también tener un equipo que tenga la capacidad de poner el producto en el mercado. ¿Ok? Por último, como cuarta unidad importante dentro de la construcción del precio, tenemos la rentabilidad deseada. ¿Cuál es el margen que deja satisfecho al socio, al inversionista, al dueño del negocio y que le permite tener una recuperación de sus costos, una recuperación de sus gastos, que es donde llegaríamos al punto de equilibrio, pero además de eso también una generación de utilidades que estará evidentemente alineada con el objetivo de ganancia de cada uno de los dueños o socios de la compañía o con un objetivo de margen de rentabilidad, lo cual evidentemente ustedes irán aprendiendo a la hora de construir indicadores financieros. Así que a partir de acá, el costo se considera la base fundamental para la creación de precio, porque lo que tenemos que lograr es que el precio logre cubrir evidentemente por lo menos aquello costeado, además de la operación misma del negocio. Bien, ahora, como el costo me permite planificar precio, y el precio es un insumo principal a la hora de construir ventas y la venta es un insumo principal a la hora de construir un estado de resultados de una compañía, ¿de acuerdo? Porque todo en la compañía arranca por las ventas. Luego que tengo unas ventas construidas, construyo un costo de ventas, es decir, cuánto me cuesta producir lo que vendo. Luego de eso y de determinar una utilidad bruta, construyo o determino cuánto necesito para operar el negocio, y es lo que llamamos gasto de administración o y gasto de venta, es la sumatoria total del gasto operacional, pero cada uno de estos pasos me lleva al final a la utilidad operativa y luego de eso a la utilidad neta. Entonces, como esta estructura de la que estamos hablando de ventas, costos, gastos y utilidades, es la estructura base de prospección, tanto para estados de resultados como para flujos de caja, hay que tener presente entonces la importancia de los costos dentro del proceso de planeación. Ahora, es importante porque al final la determinación del costo me permite tener un insumo supremamente relevante para tomar decisiones, porque de esta manera el costo se convierte en una herramienta de predicción en la medida en que mis datos históricos en el costo me van a permitir construir la base que me ayude a proyectar a futuro, que me ayude a proyectar precios, ya lo dijimos, pero también que me ayude a proyectar costos de productos similares, pero también que me ayude a mejorar la negociación a futuro de los costos de dichos insumos, porque al final de cuentas, en la medida en que conozco la información, voy también entendiendo cómo puedo optimizar el uso del costo, cómo puedo ser más eficiente a la hora de usar los recursos, y esto me va a ir mejorando en el camino no solamente el margen de rentabilidad, sino seguramente también mi valor agregado de cara al cliente. Así que al final de cuentas, el costo como método de planeación es un aspecto fundamental. Y de hecho, esta base que estamos hablando en este momento es la que conecta los dos principales temas de nuestro módulo. Es donde los costos y el presupuesto se conjugan. Porque finalmente el costo se convierte, como bien lo decíamos anteriormente, en una herramienta predictiva para poder levantar información que me permita prospectar, que me permita presupuestar. Y en ese momento, cuando construyo un presupuesto, estoy teniendo en cuenta insumos que hemos levantado de tiempos anteriores. Ahora, no solamente el objetivo tiene que ver solo con prever, sino también que en la medida en que puedo presupuestar, puedo también generar un control. Y el control lo genero simplemente a manera de seguimiento. Cuando tengo un seguimiento a la ejecución de lo presupuestado, independientemente de que sea corto, mediano o largo plazo, voy a poder tener un control claro de lo que es mi ejecución versus lo presupuestado. Primero, para reconocer si estoy ejecutando correctamente, si estoy sobre ejecutando mi presupuesto y a partir de ahí determinar si está sobre ejecutado porque estuvo mal construido el presupuesto o si está sobre ejecutado porque estoy elevando mis costos por encima de lo que realmente desearía. Esa información a manera de insumo para toma de decisiones es supremamente importante porque en el camino voy a poder tomar esa información para poder revisar cómo logro abaratar mis costos, cómo logro mejorar mis condiciones de compra con mis proveedores,
¿Cómo logro a lo mejor por economías de escala comprar más volumen para poder tener un costo unitario más bajo? También podré revisar cómo a lo mejor, si el costo no lo puedo bajar, mejor mi condición de pago para poder pagarle a un plazo más alto y con eso generar un impacto positivo en el ciclo de caja de la compañía. Siempre que tengamos un buen análisis de la información, de seguro tendremos herramientas suficientes para poder tomar decisiones bien pensadas y de esta manera con una mayor probabilidad de éxito. Así que, como el costo y el presupuesto van de la mano, es importante entender el proceso mismo que tiene el costo dentro del marco presupuestal. Porque lo primero, y como lo decíamos ahorita, es arrancar por el presupuesto. Como el insumo que construimos no solamente en costos, sino en ventas, en gastos, me permite presupuestar, pero luego el presupuesto tiene que volcarse a la definición de un objetivo. Y recuerden que los objetivos deben tener o deben estar enmarcados dentro de la metodología de ser SMART, ¿cierto? De que yo los pueda, evidentemente, especificar, que además los pueda medir, ¿cierto? Que además de esto puedan ser objetivos alcanzables, que pueda también a partir de aquí tomar acciones y mejorar en el proceso mismo de la construcción de un proceso de presupuestar. Entonces, cuando presupuesto y logro determinar el objetivo mismo de lo que estoy presupuestando, voy también a tener una medición clara para controlar aquello que me marqué como objetivo. Vamos a estimar que si el objetivo dentro del presupuesto enmarcado está determinando un margen de rentabilidad del 20%, tengo claro que mi objetivo es el 20%. Y el marco de tiempo, evidentemente, me lo voy a dar dependiendo del tipo de indicador que estemos trabajando. Pero ese 20% se constituye ahora mi objetivo. Y como tengo un objetivo claro, tengo también ahora la posibilidad en la ejecución poder medir y controlar, poder saber si en cada uno de los periodos que estoy evaluando estoy logrando el objetivo de tener un margen del 20% y si no es así, empezar a tomar acciones para poder mejorarlo y para poder llegar al objetivo. Como ese es al final de cuentas, la razón de ser de presupuestar y controlar, esta tarea de manera recurrente me va también a ayudar a tomar las acciones correctivas necesarias para que este proceso que se convierta en cíclico, porque después de que presupuesto, defino el objetivo, mido y controlo y tomo acciones, pues debo volver a llegar, debo volver a arrancar a que esa definición del objetivo se pueda seguir midiendo y controlando para que las acciones correctivas tengan realmente un feliz término. A partir de esto, entonces, vamos entendiendo cómo el costo, en función de la construcción de precio y en función, a su vez, de la construcción presupuestaria y de planeación, termina teniendo un factor fundamental en la organización. ¿Y cómo es fundamental? Es importante entender cómo el costo cae dentro del sistema de información contable de cualquier compañía. Y aquí es donde hablamos entonces de la contabilización del costo. Por defecto, la contabilidad del costo no es más que la información de aquello que me costó producir o comercializar lo que estoy vendiendo. ¿De acuerdo? Porque no solamente hablamos de costo cuando hablamos de producción, hablamos de costo cuando hay comercialización, bien sea de bienes o bien sea de servicios. En estos casos, cuando el costo es de comercialización y no de producción, evidentemente el insumo es mucho más limitado. Limitado digo en la construcción porque tiene mucho menos información para ser construida. Haremos, de hecho, a lo largo de este módulo un enfoque muy hacia la producción para que entendamos cada uno de los pequeños detalles que constituyen un costo de producción, que suele ser un poco más complejo, de hecho. Así que si logramos entender el costo de producción, seguramente entender el comercial sea mucho más sencillo. Ahora, como el insumo me lo levanta la contabilidad y las transacciones mismas generadas, las compras de insumos, los pagos de insumos, el crédito otorgado por los proveedores, el pago de dicho crédito, ¿cierto? Todo eso es un insumo de información que a través del sistema de información contable se constituye en contabilidad de costos. Ahora, esa contabilidad de costos va para dos aristas. Por un lado tenemos la contabilidad financiera, que es aquella que me lleva a los estados financieros tradicionales. Es como tomo el costo y lo vuelco, por ejemplo, en el estado de resultados como el costo de venta o el costo de la mercancía vendida o el costo de mercancía producida, dependiendo de cuál sea el negocio. También lo puedo llevar al estado de inventario o a la valorización del inventario a partir del mismo escenario de contabilidad de costos dentro de la contabilidad financiera. Pero, por el otro lado, tenemos la contabilidad administrativa, que lo que nos va a permitir
Por el contrario, no es solamente verlo visualizado dentro de un estado financiero, no solamente dentro de un PIG, no solamente como parte de un inventario, sino además también cómo tomamos la información, la analizamos y tomamos decisiones. Y para eso, evidentemente, es que el análisis de costos es una herramienta supremamente importante y es la que iremos construyendo poco a poco en la medida en que sigamos hablando del tema de costos y luego lo empatemos con el tema de presupuesto. Pues muy bien, esta ha sido la tarea de este primer video. Los invito ahora a que en la siguiente parte hablemos de la clasificación de los costos. Nos veremos entonces en un par de minutos.